La verdad es que ahora que se ve así un poco en grande, sí que parece un poco confuso el título de la charla. A ver, para mí no, para mí es evidente de lo que vamos a hablar hoy, pero ¿acaso no es evidente que vamos a hablar de nanotecnología? Bueno, la nanotecnología es el estudio de las cosas a la escala muy pequeña, muy pequeña, lo que se llama escala nanométrica. ¿Y eso qué significa? Un nanómetro es si cogemos un milímetro, lo dividimos 1.000.000 de veces y nos quedamos con una de esas partes. Pero como eso es dificilillo de ver, me he traído por aquí, la he traído sí, una canica, como las que usábamos cuando éramos pequeños jugando en el patio del colegio. En mi laboratorio trabajamos curando tumores a ratones usando nanopartículas. Y esos ratones que curamos tienen unos 25 gramos de tamaño más o menos. Así que los tumores que tienen son muy pequeños comparados con los humanos. Pero si esta fuera nuestra nanopartícula con la que queremos curar al tumor, ¿sabéis cómo de grande tendría que ser ese tumor? Pues sería de 600 metros de largo. La distancia que tendría que andar desde aquí hasta el final del teatro, 27 veces. O la misma que tendríais que recorrer si salís del teatro, cogéis a la izquierda, pasáis por la puerta del Corte Inglés, llegáis al río y cruzáis el puente. Tela, ¿eh? Pues en esa escala, las propiedades físicas y químicas de muchos materiales cambian drásticamente, como si fuera ciencia ficción. Y eso la verdad es que mola bastante. Y también mola porque pasa algo en la nanotecnología que no ocurre en todas las ciencias. Y es que precisamente la ficción se ha adelantado en muchos casos a la realidad. Este año la ficción tiene un papel protagonista en Desgranando, así que me he ido a la obra de Federico García Lorca a ver si encontraba alguna referencia de mi trabajo en ella. Sin éxito, la verdad. Tiene muchas cosas de nanas, pero no tiene nada de nano. Pero bueno, tampoco tiene la culpa. Lo asesinaron 30 años antes de que empezara a hablarse de nanotecnología. Pero bueno, sí que os puedo contar un par de ficciones que han inspirado el desarrollo de la nanotecnología. Además, es una ciencia bastante reciente. Se dice que su germen está en 1959 en una charla del Dr. Feynman. Pero la realidad es que la primera posibilidad científica que hubo de que podíamos usar la nanotecnología para curar personas, lo que hoy llamamos nanomedicina, apareció en la película Viaje alucinante. En esta película de 1966 acompañamos a 4 hombres y una mujer en el más fantástico, espectacular y aterrador viaje de sus vidas. Fueron miniaturizados e introducidos en el cuerpo de un colega del laboratorio para operarlo de un hematoma cerebral. Con ese argumento, no es de extrañar que la película fuera un exitazo. Se llevó 2 Oscars, me parece. Pero lo que nos interesa aquí es que se adelantó 12 años a la primera vez que apareció la palabra nanotecnología en el mundo real. Aunque para Viaje alucinante, el que hicieron estos 2 señores desde Zúrich hasta Madrid. Son los físicos Heinrich Rohrer y Christoph Gerber. Y un buen día de 1984, su coche, en el que venían desde Zúrich, fue detenido en el País Vasco, en la frontera entre Francia y España. Los agentes de la aduana llegan a el maletero y se encuentran un contenido un tanto sospechoso. Había piezas metálicas, había cables, había componentes electrónicos. Dado el componente político de la época, pensaron que estaban delante de un grupo de terroristas de ETA, y esto es real. Pero realmente lo que tenían delante suya eran las piezas de esto. Era uno de los 2 microscopios de efecto túnel que existían en ese momento en el mundo. La invención del microscopio de efecto túnel, por estos 2 señores y su equipo, está considerada el nacimiento de la era de la nanotecnología, 15 años después de la peli. Nos permitió por primera vez en la historia poder ver átomos y además permitió, unos años más tarde, poder manipularlos. Aquí veis cómo utilizaron 35 átomos de xenón para escribir el logo de la empresa para la que trabajaban. Y preguntaréis, ¿y esto por qué es tan importante? Pues es tan importante porque si conseguimos manipular elementos de tan pequeño tamaño, las posibilidades que se nos abren son increíblemente grandes. Así que decidimos, o podemos, intentar averiguar si podemos conseguir lo pequeño... No, perdón. Un segundito, es que estoy muy nervioso. ¿Esto se para el tiempo o va corriendo, no? Bueno, decía que estos 35 átomos de xenón lo hacen para... ¡Ay, qué más! Y yo de Granada. Bueno. Ahí sí, ya me he hecho el spoiler yo mismo. Lo que quería decir es que esto es muy importante, es decir, ya voy.
Os voy a poner un ejemplo muy fácil de esas posibilidades que os he dicho antes, que son infinitas o son muy grandes. Pues voy a contar una que es bastante sencilla. Y simplemente quiero que imaginéis un cubo con un tamaño de arista de 1 metro. Si medís las caras, veréis que tenéis una superficie de 6 metros cuadrados. Ahora, pensad en un cubo de tamaño de arista 4 veces más pequeño. Si sumáis toda la superficie en el mismo volumen, habremos conseguido una superficie de 24 metros cuadrados. Ahora pensad en un cubo con un tamaño de arista de 1 nanómetro, es decir, 1000 millones de veces más pequeña que la del cubo original. Pues la superficie total se habrá incrementado hasta 6.000 millones de metros cuadrados. Esto es importantísimo cuando queremos utilizar nanopartículas para recubrir con fármacos y llevarlas por el cuerpo. Vale, hasta aquí creo que está bastante claro que el tamaño es muy importante, en este caso. Pero, ¿qué pasa con la actitud? Podríamos aprovechar las ventajas de lo pequeño para hacer grandes cosas, como por ejemplo curar el cáncer. Esta nanopartícula la hicieron hace unos años en el CIC Biomagune, en San Sebastián. Como veis, no tiene la típica forma de nanopartícula, no es esférica, no es uniforme. Está compuesta por óxido de silicio en una parte y por puntas de oro en la otra. Y sirve para combatir células tumorales achicharrándolas, básicamente. Este tipo de partículas se llaman partículas de Hano. Y aquí es de nuevo cuando la ficción se adelanta a la realidad, en este caso por partida doble. Este es Jano, el dios romano del principio y del fin de las cosas. Era muy venerado en Roma, tan venerado que el mes que está al principio del año, enero, le debe su nombre a él. También a él se lo deben este tipo de partículas que tienen dos propiedades diferentes en su superficie, o dos caras. Las partículas de Jano se describieron por primera vez en 1988. Pero ya hacía 26 años que existían las partículas de Jano en la ficción, en el libro Un ratón en la luna. Fue publicado en 1962 y es una sátira sobre la carrera espacial y la Guerra Fría. En ese libro se narra cómo un pequeño pueblo de los Alpes consigue poner un cohete en la Luna mucho antes que superpotencias como Estados Unidos o la Unión Soviética. Su éxito, el vino, como otras tantas veces. Tenían una variedad de uva de extremada calidad que solo crecía en ese sitio. Pues en este vino aislaron unas partículas que utilizaron como combustible y las llamaron partículas de Jano, porque eran capaces de cambiar su carga de negativa a positiva y al revés en función de su contexto. Como veis, el potencial de las partículas de Jano es increíble y no podía irme de aquí sin contaros las que hacemos en mi laboratorio. Las nuestras son superpartículas de Jano, porque tienen 3 caras. Nuestro objetivo con ellas es el siguiente, es diagnosticar y tratar un tumor al mismo tiempo. Para ello, lo primero que necesitamos es que la partícula llegue exactamente al sitio del tumor y no se pierda por otros lugares. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos un péptido, como un rosarito que actúa como una llave que se engancha a las cerraduras que tienen las células tumorales y no tienen las células sanas. También necesitamos poder seguir nuestra nanopartícula a través del cuerpo y no tener que abrir en canal al paciente para poder verla. Así que le ponemos un fluoróforo, una molécula que brilla cuando es iluminada con determinada luz y podemos captar ese brillo desde fuera. Además, esto nos permite evaluar, hacer un diagnóstico de cómo está el tumor, ya que si administramos nuestra nanopartícula y no obtenemos ningún brillo, es porque no hay cerradura a la que meter nuestra llave y, por tanto, no hay células tumorales. Finalmente, necesitamos un fármaco que nos ayude a combatir el tumor. Pero ¿cómo hacemos que ese fármaco se despegue de la nanopartícula y haga su efecto en las células tumorales? Pues lo pegamos con un enlace sensible al pH, de tal manera que la nanopartícula llega al entorno del tumor, que es un poquito más ácido, ese enlace se rompe y el fármaco se libera. Así, con estas superpartículas de Jano, intentamos combatir al cáncer. Por eso decía que no es solo importante el tamaño, sino también la actitud. Y con esta buena actitud y con una cita os voy a dejar. Es del doctor Cockins, el que acuñó el término partículas de Jano en Un ratón en la luna. Decía que le había puesto este nombre a las partículas de Jano porque en honor al dios que miraba en 2 direcciones al mismo tiempo. Y eso llevaba en sí mismo una contradicción. Continúa diciendo que es precisamente esa contradicción lo que constituye la esencia de la ciencia, la cual debe mirar constantemente hacia atrás para poder ver con claridad hacia adelante. Y me pareció simplemente preciosa. Muchas gracias.